Buen día a todos. Buen día. Empezamos pues con la primera sesión del Shobogenzo Kai in Sammai. El Shobogenzo, como sabéis, es la gran obra del maestro Dogen. Y el título ya nos indica que se trata de alguna manera de expresar en el lenguaje la visión iluminada de los Budas y ancestros de la transmisión. Shobogenzo puede ser traducido como la preciosa visión del Dharma verdadero, del Dharma correcto. Esto tiene una doble lectura, el título. Por un lado, Shobo, el Dharma correcto, Sho, correcto, auténtico, verdadero, Bo, es como Ho, el Dharma del Buda. Se refiere al auténtico Buda Dharma transmitido de forma correcta de generación en generación. Pero en un sentido más amplio, Dharma puede referirse a la realidad completa y Sho, auténtica realidad, al verdadero aspecto, a la verdadera naturaleza de la realidad. Por lo tanto, esta visión preciosa es, por un lado, la preciosa visión iluminada de los Budas y ancestros que han sido correctamente transmitida de generación en generación, y por otro lado, es la visión preciosa de la realidad tal y como es, haciéndonos ver con ello que la visión iluminada de los Budas y ancestros es la visión preciosa de la realidad tal y como es. No es una visión particular, no es una visión ideológica, no es una doctrina. De alguna manera, la experiencia de la iluminación de los Budas y ancestros es la realidad tal y como es, viéndose a sí misma tal y como es. Es decir, la experiencia de la iluminación es el universo reconociéndose a sí mismo. La conciencia iluminada de un Buda es la conciencia misma del universo, observándose, viéndose, reconociéndose a sí mismo. Este es el sentido implícito en el término Shobogenzo. Esta preciosa visión aparece durante el estado de Samadhi. Durante los estados de meditación profunda. A pesar de que esta preciosa visión es una, así como el universo es uno, se manifiesta con distintos aspectos, con distintos reflejos y matices. Por eso se habla de distintos estados de Samadhi. A pesar de que todos ellos son estados de Samadhi, cada uno tiene
sus propias tonalidades, sus destellos característicos, así como el océano, siendo uno y solo, a veces sus aguas aparecen más verdes, oscuras, a veces más azules, claras, a veces hay un movimiento, a veces no hay movimiento. El Kain Sammai es uno de estos samadhis. Kain Sammai en japonés es el Sagaramudra Samadhi en sánscrito. Sagaramudra Samadhi en sánscrito. Se dice que el Buda Sakyamuni proclamó las enseñanzas contenidas en el Sutra de la Guirnalda Florida, el Avatamsaka Sutra, un sutra que tuvo una gran influencia en la conformación de la escuela Chan en China y que ha ejercido y sigue ejerciendo una gran influencia en toda la tradición Zen, a pesar de que en China dio lugar a una escuela propia, la Kegon. Kegon es el nombre en japonés de Avatamsaka Sutra. En China se creó una escuela basada en este sutra, así como se creó otras escuelas basadas en otros sutras, por ejemplo la Tendai en el Sutra del Loto, y que al pasar a Japón fue llamada Kegon. Se dice que el Buda Sakyamuni proclamó las enseñanzas contenidas en el Avatamsaka Sutra estando absorto en este Sagaramudra Samadhi. Todos los grandes sutras mahayanas fueron proclamados cuando el Buda entraba o salía de algunos de los estados de Samadhi, de algún Samadhi concreto. Por ejemplo, el Sutra de la Gran Sabiduría, que recitamos cada día, el Mahaprajna Paramita Sutra, fue proclamado por el Buda en el Samadhi correcto, llama. El Sutra del Loto del Dharma maravilloso, el Sutra del Loto, fue proclamado cuando el Buda se encontraba en el Samadhi de los infinitos significados de la enseñanza. Esa es la traducción del Samadhi. Por ejemplo, el Sutra del Gran Nirvana, el Mahaparinirvana Sutra, fue proclamado en el Samadhi llamado inquebrantable, o Fudo Sammai. Así, ¿cuáles son las características del Samadhi, del Kain Sammai o del Sagaramudra Sutra, del Sagaramudra Samadhi? Kai es Sagara en sánscrito, es océano. El término mudra puede ser traducido de distintas formas y encontrar la relación entre las distintas formas de traducir este término ya en sí es un koan y es una indicación. Se puede traducir como sello, en el sentido de cuando sellamos algo para certificarlo. Se puede traducir como reflexión, en el sentido de reflejar, no de reflexionar. La reflexión de un espejo refleja, o el agua refleja, la superficie del océano refleja. También puede ser traducido como impronta, huella, impresión, o en el sentido más habitual, mudra es un gesto simbólico, como los mudras en los que aparece muchas veces el Buda,
nosotros empleamos para zazen. Es un gesto simbólico. El mudra tiene el significado de gesto simbólico, en el sentido de que tiene un significado, no un significado intelectual, sino es causa de un efecto. Y a su vez es un sello. El mudra durante el zazen sella, cierra, certifica el estado de zazen. Y zammai es samadhi, que podríamos traducirlo como un estado de profunda absorción meditativa. Así que el nombre de este samadhi puede ser muy difícilmente traducido al español. Lo traduzcamos como lo traduzcamos, no da idea, no genera en nuestra mente el valor polisémico que genera en la mente de un chino o de un japonés, porque su forma de pensar en base a su escritura, o su escritura en base a su forma de pensar, no es lineal como la nuestra. Lineal quiere decir que en nuestras frases, en la estructura de nuestra gramática y por lo tanto en nuestra forma de pensar, de generar los pensamientos y de articular nuestras experiencias, lo hacemos de forma lineal en el sentido de que siempre comienza por un sujeto, un verbo, un predicado, una serie de complementos, de adjetivos, etc. Es algo que va desarrollándose así linealmente. En el caso del lenguaje, de la forma de pensar china o japonesa, un solo kanji, un ideograma, ya tiene un enorme valor polisémico y abre un campo semántico enorme en muchas direcciones. Cuando un kanji es asociado con otro, el campo semántico aumenta muchísimo y las interrelaciones que se crean entre ellos son muy vastas y complejas y no pueden ser después traducidas en nuestro lenguaje occidental de la misma forma. Todo el nombre de este samadhi en japonés oscila alrededor del ideograma in, que en este caso hemos visto que in era mudra, ¿no? Que puede ser traducido por sello, por reflejo, por impresión, por autentificación. Y todo esto es muy difícil traducirlo, ponerlo en una misma palabra, porque no tenemos ningún término en ninguna lengua occidental que permita esta amplitud de significados relacionados entre sí. No son significados inconexos, sino relacionados entre sí. Por ejemplo, lo podremos traducir como el samadhi reflejo del océano, pero en esta traducción se pierde el carácter de sello, de autentificación. Podríamos traducirlo como el samadhi sello oceánico, pero en este caso pierde el aspecto de reflejo. Entonces, para traducirlo, tratando de dar una idea aproximada, tenemos que forzar el lenguaje y usar más palabras, de forma que el carácter in puede ser traducido como el reflejo que sella, pero también como el sello que refleja. Por ejemplo, en la tradición Zen, in es el sello que el maestro pone
los documentos de la transmisión, mediante el cual certifica la correcta transmisión del Dharma de maestro a discípulo. Y todos estos significados están incluidos en el solo kanji in. Así que también lo podríamos traducir como el reflejo que deja una huella, una impronta. Pues el sello deja una impronta, ¿no? Allí en la cosa sellada, en el documento sellado, deja esa impronta. Así que solamente en la traducción del término, del título, ya encontramos una gran dificultad. Yo os recomiendo que a lo largo de todo este seminario no hagáis un gran esfuerzo de comprensión intelectual, no esperéis captar enseguida el significado de la exposición, sino que más bien procuréis estar en un estado de receptividad, en un estado de apertura, en un estado de calma, como cuando nos sentamos en un porche a sentir como llueve. No tratamos de hacer ningún esfuerzo especial para comprender el significado de la lluvia, sino que simplemente nos dejamos sentir, y el sonido de la lluvia en sí va generando un estado en nosotros, nos va abriendo, nos va, pues en el mismo sentido. Dejad que la exposición sea como una lluvia de Dharma, que sencillamente os limitéis a oír, a dejar sentir, incluso enfocando solamente sobre el sonido de mi voz, como música, sin necesidad de hacer un esfuerzo mental, intelectual, para comprender el significado, porque realmente el universo que se abre ante nosotros está más allá de nuestro mundo cotidiano, está más allá de nuestras comprensiones ordinarias y convencionales, y podríamos concebir este seminario más bien como cuando el agricultor esparce semillas en una tierra. La tierra no pretende agarrar las semillas, el agricultor no pretende que la tierra, que las semillas se conviertan enseguida en flores, en plantas y en fruto, sino que su acción es la de sembrar. La tierra sencillamente recoge, y después el viento, la lluvia, el sol y todos los demás elementos van contribuyendo a que la semilla vaya germinando y vaya dando de sí. Aquellos que oís por primera vez enseñanza sobre el Shobogenzo podéis sentiros completamente perplejos y atónitos a lo largo del fin de semana, como diciendo, pero esto, ¿de qué me están hablando? ¿No? Exactamente lo mismo me ocurrió a mí cuando yo empecé a leer el Shobogenzo hace 30 años. Decía, puede ser la obra mayor del maestro Dogen, pero yo no entiendo ni papa de esto. Pero con el tiempo, leyendo incluso sin comprender, siendo yo leo, a veces eran las metáforas oscuras, incomprensibles, las que me impactaban por algún motivo más allá de la comprensión intelectual. Y después, con el tiempo, estas frases, estas metáforas enigmáticas, carentes de sentido para mí, con el tiempo van madurando, y gracias a la práctica, porque esta enseñanza no puede ser entendida sin la práctica. De hecho, el Shobogenzo es un mapa de los estados propios de la práctica de Zazen. Gracias a la práctica, las piezas van poniéndose en su sitio
aunque es algo que requiere su tiempo de maduración y sobre todo requiere mucha práctica y mucha experiencia en Zazen. Además, el maestro Dogen es especialmente difícil de comprender, su estructura de pensamiento y su lenguaje, porque aparte de ser un japonés del siglo XIII, que piensa y se expresa de una forma y en una lengua siguiendo unos parámetros y unos sistemas lógicos completamente distintos a los nuestros. Además de eso, el maestro Dogen en concreto fue un gran forzador del lenguaje japonés, fue un creador del lenguaje, creó muchos nuevos términos, muchos neologismos desconocidos hasta entonces, o extrajo significado de los términos ya existentes, significados nuevos. Y muchas veces incluso los grandes estudiosos, los especialistas en lengua japonesa del siglo XIII y grandes conocedores del budismo encuentran mucha dificultad a comprender y a traducir el pensamiento de Dogen. Esto es así en general para toda la obra de Dogen, especialmente el Shobogenzo. Pero en este capítulo concreto, Dogen es más Dogen que en ningún sitio en este sentido, y nos encontramos de alguna forma en la apoteosis de su estilo literario, que esa es otra historia. El estilo literario de Dogen podríamos definirlo como un trabajo de patchwork. Patchwork es coger trozos distintos y hacer un todo con ellos, ¿no? Por ejemplo, el Kesa es un trabajo de patchwork. Coges un trozo por aquí, un trozo por allí, un trozo por allí y los unes, y eso crea una totalidad. Muchos pintores trabajan así, o se suelen hacer colchas de patchwork, es decir, de telas distintas, lo que nosotros llamaremos un Kesa funzoe, hecho de telas distintas, de colores distintos, de texturas distintas, unidas en un todo, ¿no? El estilo de Dogen es muchas veces explicar algo no con sus propias palabras, sino usando expresiones, frases ya hechas, historias acontecidas en el pasado, pero que él las introduce en el texto como si fueran suyas. Ha sido un gran trabajo de investigación de los eruditos, de identificar esas expresiones, esas frases, encontrar su origen, en qué textos, en qué historias se originaron y cómo Dogen después las va incluyendo. Algunas veces para explicar, construir una frase, como vamos a ir viendo, explicando algo, y para explicar algo emplea otra expresión, otra frase que aparentemente no tiene nada que ver con eso. Entonces es como, es decir, pero bueno, es un choque continuo, nos obliga continuamente a pararnos diciendo, a ver, ¿no? Y en el lenguaje escrito, como yo estoy traduciendo el Shobogenzo, esto es fácilmente identificable porque las frases no originales de Dogen yo las pongo siempre entrecomilladas y en cursiva, aunque en el texto original no están así, están totalmente incorporadas al texto. Y eso nos permite entender, sobre todo si esas frases van anotadas después, el significado de esa frase, de dónde viene y con qué está relacionado, ¿no? Entonces, este que es el estilo habitual de Dogen, en este texto alcanza su paroxismo, y por lo cual requiere una especial atención y una dificultad añadida.
Yo no creo que podamos agotar en este seminario la totalidad del texto, pero al menos espero que después de este seminario todos tengáis un cierto regusto, ¿no? Hayáis olido de alguna forma de qué se trata y en qué consiste el samadhi, que yo traduzco sello reflejo oceánico. La primera frase, yo he dividido el texto de forma provisional y solamente en pos de la facilidad de comprensión. En una introducción, o sea, en el texto de Dogen no aparece así, pero por lo general casi todos los capítulos de Shōbogenzo siguen una estructura similar. Los primeros párrafos hacen una presentación del tema, después en una primera parte lo va desarrollando y así va incluyendo historias del pasado que va comentando en relación al tema y puede tener pues 1, 2, 3, 4, 5 partes. Vamos a ir viéndolo poco a poco. A modo de introducción, Dogen escribe: los budas y ancestros siempre se han establecido en el samadhi sello reflejo oceánico. Aquí ya nos está diciendo que este samadhi es el estado en el que los budas y ancestros se han establecido. Es decir, es un estado que han realizado, que han experimentado y en el que establecen su existencia cotidiana, diaria. De la misma forma que uno cambia de ciudad y se establece en otra, los budas y ancestros se establecen en este estado de samadhi. Y cuando se dice se establecen, no quiere decir que lo experimentan de vez en cuando, sino que continuamente, hagan lo que hagan, permanecen estables en este samadhi. Cuando oímos esto, podemos decir entonces cómo pueden beber, cómo pueden caminar, cómo pueden vivir la vida cotidiana. Porque a veces uno piensa que el estado de samadhi es un estado comatoso, ¿no? Es un estado en el que uno se desvincula completamente de los sentidos, del movimiento, del cuerpo, de la actividad, de la vida cotidiana. Y es cierto que hay estados de samadhi así. Y es cierto que los budas los budas y ancestros han experimentado y nosotros podemos experimentar estos tipos de samadhi en zazen. Pero el samadhi en el que se establecen los budas y ancestros para su vida cotidiana es el llamado samadhi sello reflejo oceánico. Es decir, un samadhi que permite la actividad cotidiana. Por eso dice en las siguientes frases: mientras nadan en este samadhi, tienen tiempo para enseñar, tiempo para experimentar, tiempo para caminar.
Ya en la expresión mientras nadan da la idea de que este samadhi es como un océano que lo abarca todo, la realidad como un océano que lo abarca todo, y la actividad de los budas y ancestros en este samadhi es como nadar, como los peces nadan. Aquí debemos sentir la fluidez de los peces nadando en el océano. El estado interno de los budas y ancestros en este samadhi es parecido al de los peces nadando en el océano, en la infinitud del océano. Tienen tiempo, espacio para enseñar, es decir, cuando enseñan están en este samadhi. Tienen tiempo y espacio para experimentar, sea lo que sea que experimenten, lo experimentan desde este samadhi. Tienen tiempo para caminar, caminar quiere decir pararse, estar de pie, acostarse, levantarse, quiere decir moverse, quiere decir actividad. Quiere decir que hagan lo que hagan, los budas y ancestros permanecen en este samadhi. Continúa Dogen, su capacidad de caminar sobre la superficie del océano incluye su capacidad de caminar por el fondo más profundo. Fondo más profundo del océano. Su caminar sobre la superficie del océano es idéntico a caminar por el fondo del océano más profundo. Esto es, en este samadhi hay un fondo estable como en el océano. Yo a veces empleo la metáfora cuando nos sentamos en zazen, como si nos convirtiéramos en un yunque arrojado al océano. Y el yunque por su peso cae hasta el fondo estable, más allá del cual no se puede caer más allá del cual ya no hay movimiento. El fondo del océano está estable. Esa es la unificación del estado de samadhi. Pero al mismo tiempo, en ese mismo océano, en la superficie sigue el movimiento continuo de las olas. Este estado es expresado en japonés con el término fudoshi. Es un término que ha sido fundamental en la práctica iniciática de las artes marciales japonesas. Las artes marciales, por definición, son técnicas de movimiento. Se trabaja con el movimiento, además movimientos muy certeros, muy precisos, no cualquier tipo de movimiento. Si la atención al movimiento debe ser total, la unificación de la atención con el movimiento debe ser total, para que se dé la precisión requerida. Pero si fuera así, si fuera solo esta dimensión, las artes marciales no serían una vía, sino serían un conjunto de técnicas de autodefensas o de ataque.
lo que le da el carácter de vía, vía es de camino, camino de realización, es precisamente el aspecto llamado Fudoshi. Shi es sabiduría, Do, en este caso, es actividad, es movimiento, y Fu es la negación. Pero Fudoshi es la sabiduría, la visión, la comprensión, el estado que surge del no movimiento. Pero este no movimiento no se refiere al no movimiento del cuerpo, porque por definición en las artes marciales el cuerpo se mueve, tiene que moverse. Lo que no se mueve es la mente, es el estado interno. Fudoshi surge del estado de Mushin. Mushin es no mente. Podríamos decir que el fondo estable del océano es Mushin, es la no mente. El fondo estable del océano es Fudo, no movimiento. Pero el fondo inmóvil del océano es inseparable, está totalmente unido y forma parte de la actividad y del movimiento que se produce en la superficie del océano. Nosotros hablamos de superficie del océano, hablamos del fondo del océano, pero en realidad el océano es una sola cosa. No hay ninguna frontera entre superficie, medio fondo, fondo completo, fondo total. No hay esa división en el océano. Entonces, caminar sobre la superficie del océano es idéntico a caminar por el fondo del océano más profundo. Esto es, en este estado de Samadhi no hay diferencia, no hay discontinuidad entre la profunda estabilidad y no movimiento de la mente y la actividad y el movimiento de la mente y del cuerpo. Esto es, Shin, la mente, y Mushin, la no mente, no son dos cosas opuestas, separadas y distintas, sino que pueden darse conjuntamente en la misma experiencia, como el océano, que conjuntamente en la misma realidad encontramos el fondo estable y la superficie del movimiento, las olas que se mueven en la superficie y el fondo estable en el que nada se mueve. Desde este punto de vista, el samadhi no es ya identificado a un estado de inmovilidad total. No es ya identificado exclusivamente al tiempo que pasamos sentados en zazen inmóviles, sino que es un samadhi en el que no hay puerta de entrada, no hay puerta de salida, no se accede a él a través de la inmovilidad y no se sale de él en el movimiento, sino que permanece en un estado de experiencia unificado, al mismo tiempo inmovilidad y movimiento, o no pensamiento y pensamiento, o no mente y mente. Esto es, de otra forma, lo que se expresa
en japonés con el término Hi-Shiryo. Esta dialéctica es muy importante entenderla e integrarla, porque en ella está la esencia de la práctica de Zazen y la esencia de nuestra comprensión. Habitualmente nos encontramos en el estado de pensamiento o de actividad de la mente. Eso es Shiryo, o eso es Nen. En japonés, Nen es pensamiento. Shiryo es actividad mental. Es movimiento del cuerpo, podríamos decir también, que cuando la mente se mueve, el cuerpo se mueve. Cuando el cuerpo se mueve, la mente se mueve, normalmente. Esto podríamos decir que es samsara, el mundo de la causa y del efecto, el mundo del karma, de la actividad. Sabemos que ese mundo va asociado al dolor y al sufrimiento y a la insatisfacción. Entonces, anhelamos, de alguna forma, liberarnos de eso. Y podemos concebir que la práctica de Zazen es un medio para pasar del estado de pensamiento o de movimiento y actividad al estado de no pensamiento o inmovilidad y no movimiento. Lo que sería, por ejemplo, la paz del nirvana, ¿no? La paz, el nirvana concebido como cesación absoluta de toda manifestación fenomenal, ya sea a nivel mental, a nivel corporal, a nivel emocional, a nivel sensorial. De hecho, nirvana significa cesación, ¿no? Podemos concebir la dialéctica de esa forma. La práctica budista consiste en liberarse del samsara para alcanzar el nirvana. O como dicen algunos popularmente, sentarse a meditar consiste en dejar de pensar y dejar la mente en blanco, y alcanzar la mente en blanco. Lo cual no es cierto. No es eso lo que nos enseñan los budas y ancestros. Está la realidad de pensar, Shiryo. Está la realidad de no pensar, Fu-Shiryo. Fu, no, Shiryo, pensamiento, actividad mental. Pero el estado propio de Zazen es Hi-Shiryo. Hi significa más allá del pensamiento y más allá del no pensamiento. Este más allá de él no significa un tercer estado en el que no hay ni pensamiento ni no pensamiento. No es eso. Este más allá de es un estado en el que pensamiento y no pensamiento suceden indistintamente, al mismo tiempo. Esto se dice de otra manera, pensar sin pensar. No pensar pensando. O bien pensar desde el fondo del no pensamiento. El fondo del no pensamiento sería el fondo del océano. Este fondo estable y quieto. Pensar sería la superficie del océano, la actividad mental, sensorial, emocional, la actividad en el espacio-tiempo continua. Ambas realidades no son distintas, sino que se dan al mismo tiempo en la misma realidad total, que es la realidad oceánica, es la realidad como océano. ¿Veis? San Juan de la Cruz lo expresaba diciendo: no saber sabiendo
toda ciencia trascendiendo. O Sócrates decía, solo sé que no sé nada. Es una forma de saber sin saber. Es una forma de no saber sabiendo. Esto es ser sin ser, o ser desde el fondo del no ser. No ser siendo, sino siendo no ser. Esto es, no apoyarse en una pata y no apoyarse en la otra pata. Caminar implica el uso de las dos patas, de las dos piernas. Uno no puede caminar con una sola pierna, con la derecha. No puede caminar solo con la izquierda, sino cuando la acción conjunta de la izquierda y de la derecha se da, entonces aparece el movimiento y el caminar. En la vida, en la realidad oceánica, en las cosas tal y como son, es lo mismo. Solamente pensar no nos da la dimensión adecuada de la realidad. Solamente no pensar no nos da tampoco la dimensión justa de la realidad tal y como es. Pero cuando pensar y no pensar aparecen conjunta e indistintamente, entonces la realidad tal y como es aparece ante nuestros ojos. Así este no pensar, esta inmovilidad esencial, es el fondo del océano, es la naturaleza propia de nuestra conciencia. Pero en ese no hacer básico surgen continuamente las olas de la actividad, sin estar separadas del no hacer, sino conjuntamente. Esto es lo que significa su caminar sobre la superficie del océano, quiere decir su vida cotidiana, su pensamiento. Porque los budas y ancestros también piensan, y pensaban, y discurrían, y planificaban, y calculaban. Ejercían todas las operaciones mentales propias de un ser humano. Comían, defecaban, se saneaban, hacían su higiene personal, conversaban. Esto es caminar por la superficie del océano. Pero este caminar por la superficie del océano, en este samadhi, es idéntico a caminar por el fondo del océano más profundo. Es decir, básicamente, no se movían en su experiencia interna. No abandonaban la inmovilidad, el no nacimiento y la no muerte, al mismo tiempo que viven completamente en el mundo del nacimiento y de la muerte. Esto parece una paradoja, y desde el punto de vista de la lógica occidental, donde A excluye a B, esto nos resulta incomprensible, porque nosotros decimos o negro o blanco. Estamos atrapados en esa forma de pensamiento dualista, que las cosas son o no son, como el dilema de Hamlet, ¿no? To be or not to be, that is the question. ¿Se han liberado del samsara? ¿Viven en el samsara o se han liberado del samsara y viven en el nirvana? Nos preguntamos con respecto a los budas y ancestros. Porque si viven en el nirvana, no están en el samsara. Quiere decir, no cagan, no mean, no comen, no se mueven, no tropiezan, no se hieren, no enferman. ¿No?
Entonces, si están en el samsara, no han experimentado el nirvana. Esa modalidad de dualismo es inapta para comprender la profundidad del Dharma. ¿Cómo se explica si no que al Buda Sakyamuni se le llamara Mahamuni? Muni puede ser traducido como sabio. Ese es un nombre que se le daba a los ancianos sabios, pero literalmente significa silencioso, dando a entender que los sabios son normalmente silenciosos. Maha es gran. Entonces al Sakyamuni Buda le llamaban el gran silencioso. Esto quiere decir el que nunca abandonó el silencio, a pesar de que desde los 35 a los 85 años, durante 50 años de docencia, no dejó de predicar el Dharma por todas partes, y a tenor del Tripitaka, ¿no? de las escrituras del canon budista, a los que hay que añadir los sutras mahayanas, el Buda Sakyamuni no paró de hablar en estos 50 años. No paró de hablar quiere decir que caminaba sobre la superficie del océano continuamente, pero su caminar por la superficie del océano era idéntico a caminar por el fondo del océano más profundo. Es decir, no abandonó el silencio interior, no abandonó la inmovilidad, el estado de samadhi, que es un estado de imperturbabilidad interna. Entonces, Dogen nos dice a continuación: hacer que las corrientes del nacimiento y de la muerte retornen a su origen no es, abre comilla, una expresión antigua, moverse por los estados inefables de la mente. Esta frase, moverse por los estados inefables de la mente, se empleaba para designar a alguien que se perdía en elucubraciones, o alguien cuya práctica del Dharma no le estaba conduciendo al lugar adecuado y al estado adecuado. Y se perdía, por lo tanto, se movía por los estados inefables de la mente. Es decir, Dogen dice que hacer que las corrientes del nacimiento y de la muerte retornen a su origen no es una práctica errónea o inútil. Entonces, tenemos que comprender qué significa hacer que las corrientes del nacimiento y de la muerte retornen a su origen. Y tenemos que comprender qué quiere decir esta frase detrás de las frases previas que hemos visto. Porque por algo lo dice ahora. Hay una relación entre esta frase y las anteriores. En las anteriores, la dialéctica era entre el fondo más profundo del océano y la superficie, ¿verdad? Y hemos dicho que la superficie del océano, la actividad que hay en la superficie del océano, podía ser equiparada al mundo del samsara, o sea, al mundo evidente, al mundo fenomenal, en el que las cosas nacen, mueren, aparecen, desaparecen, florecen, marchitan.
donde se da el apego, donde se da el dolor, el sufrimiento, la ignorancia, etc. Esas son las corrientes del nacimiento y de la muerte. Ahora tenemos que visualizar las corrientes del nacimiento y de la muerte más que como la actividad superficial del océano, como un río que fluye vertiente abajo. Ese movimiento, esa actividad del río que fluye, esa corriente. La práctica del Dharma consiste en remontar esa corriente hasta su origen, hasta su nacimiento, hasta el punto en el que emerge, de donde surge el nacimiento y la muerte. Es decir, la aparición y la desaparición, es decir, los fenómenos, es decir, la realidad tal y como aparece a nuestros sentidos, la realidad tal y como la pensamos o la representamos con nuestra mente, de donde surgen nuestros deseos, nuestros apegos, de donde surge el dolor y el sufrimiento, de donde surge esto. Lo que Dogen está diciendo es que remontar estas corrientes del nacimiento y de la muerte hasta su origen no es una empresa baladí, no es algo contrario al Dharma, sino todo lo opuesto. Es la práctica del Dharma, es la indagación y el estudio básico para los seguidores de la vía. Y en esto consiste precisamente este samadhi. El kain thammai, el estado de samadhi en general, en el estado de samadhi en general, volvemos al origen de la creación, de la aparición y de la desaparición. En términos de la filosofía Chittamatra o Yogacara, a esto se le llama reinvertir las tendencias kármicas. Reinvertir quiere decir como cuando se vuelve un calcetín del revés. Cambiar de dirección. Como cuando cambiamos de dirección en una autopista. Las corrientes kármicas, las tendencias kármicas, las corrientes del nacimiento y de la muerte nos llevan en una dirección que es por lo general la dirección marcada por la atracción, por el rechazo, por el apego, por el odio, por el afán de perpetuación, autoperpetuación, por el afán de autoafirmación del yo, de la autoexistencia del yo. Nos llevan siempre en esa dirección, bueno, siempre porque venimos de ahí. Y reinvertir esta dirección y estas tendencias es como cambiar de dirección en una autopista. Es como salirse y reinvertir la fuerza que nos lleva hacia un lugar. Esa es, en otras palabras, la esencia de la práctica del Buda Dharma. Reinvertir las tendencias kármicas que nos conducen cada vez más adentro de la ilusión, del ensueño, del engaño, del apego y de la identificación. Reinvertir esa fuerza para volverla hacia su origen, hacia su lugar de origen, hacia su fuente. Todos los budas y ancestros, escribe Dogen,
atravesaron las barreras y derribaron los límites. Todos ellos retornaron a la fuente que es el Samadhi, sello reflejo oceánico. Atravesar barreras y derribar límites es una expresión antigua también, que designa, que se refiere a una práctica zen exitosa. Cuando atravesamos las barreras y derribamos o superamos los límites de nuestros condicionamientos, entonces nuestra práctica está teniendo éxito. Esto es como en Zazen. Cuando nos sentamos en Zazen, la mente tiene su inercia, tiene sus tendencias. Si, por ejemplo, hemos estado dándole vueltas a un tema durante el día, o nos hemos encontrado con una situación complicada, si hemos sido insultados, heridos, o si hemos conocido a alguien de quien nos hemos enamorado intensamente y estamos en un estado de excitación, cuando nos sentamos en Zazen y paramos y observamos, nos damos cuenta de que la mente sigue con su inercia, sigue con los mismos pensamientos, sigue con los mismos pensamientos. Esas son las corrientes del nacimiento y de la muerte. Esas son las tendencias kármicas. Eso es ir en una dirección por la autovía, ¿no? Podemos pasarnos todo el tiempo de Zazen dándole vueltas a lo mismo, alimentando incluso esto, por lo cual continuamos en la misma dirección y tal vez cada vez más deprisa. Si lo hacemos así, sencillamente estamos dejándonos llevar por la mente condicionada, por las tendencias kármicas, tanto personales como ambientales. Estamos dentro de esos límites. Estamos limitados por esas barreras. Y a veces nuestro zazen se reduce a eso. Pero cuando entramos en estado de absorción profunda, que no es otra cosa que conectar con la no-mente, que no es otra cosa que conectar con el no-movimiento, no es otra cosa que conectar con el fondo estable dentro de uno mismo. En ese estado de absorción nos desidentificamos de las tendencias kármicas de la mente, nos desidentificamos de la actividad emocional, soltamos los campos sensoriales y nos recogemos interiormente en un estado de profunda estabilidad y no movimiento. Ese es el estado del samadhi, que puede ser desde un estado muy frágil y liviano a un estado de una gran estabilidad, dependiendo de la experiencia y de la práctica de cada uno. Pero el estar en ese estado de samadhi profundo no quiere decir que las corrientes de la vida y de la muerte y de la mente no continúen. Al mismo tiempo continúan. Estar en el estado interno de no pensamiento no implica que la mente deje de pensar. La mente continúa pensando, puede continuar pensando, o puede que no, o puede que haya momentos de no actividad mental. Pero
que haya actividad mental o que no haya actividad mental no es un factor que afecte al verdadero estado de Samadhi. El estado de Samadhi está más allá de la actividad de la mente y de la no actividad de la mente. Ahora, eso sí, el estado de Samadhi implica que se ha producido una desidentificación de la actividad de la mente. Esto es lo que a lo que Dogen se refería con la expresión Shinjin Tatsurra, que repetimos tan a menudo. Despréndete del cuerpo y de la mente. Despréndete del cuerpo y de la mente significa desidentifícate del cuerpo y de la mente, de la actividad del cuerpo y de la actividad de la mente. Recógete en el núcleo o en el fondo estable de ti mismo, ahí donde nada se muere, donde nada nace, donde nada muere, donde nada cambia, y deja que el mundo del cambio, el mundo del samsara, el mundo de la mente, continúe con sus tendencias. Una bola que rueda hacia abajo con una masa X a una velocidad X no puede ser parada como en Matrix, como el de Matrix paraba las balas así, ¿no? No puede ser parada por la fuerza, porque es contrario a la naturaleza. La bola rueda mientras haya pendiente, mientras haya una fuerza de gravedad que la traiga, en proporción a su masa. Pero cuando llega abajo de la cuesta, seguirá tal vez todavía un tiempo con su inercia, pero tarde o temprano se para. ¿Cierto o no? Porque el movimiento perpetuo no existe en el mundo de la física. Igual sucede con las tendencias de la mente, con las tendencias kármicas, con el movimiento del oleaje en la superficie de nosotros mismos. Si nos refugiamos o nos recogemos en el fondo estable de nosotros mismos y dejamos que la actividad de la mente, la actividad de las conciencias sensoriales, la actividad emocional, continúe siguiendo su propio karma, sin inmiscuirnos en esa actividad, sin identificarnos con ella, sin rechazarla, esa actividad por sí misma va agotando su inercia y llega un momento en que sencillamente cesa. Esto es atravesar las barreras y los límites y retornar a la fuente del samadhi, sello, reflejo oceánico. Ese para Dogen, el estado de samadhi de reflejo, sello oceánico es la fuente, es el origen mismo del samsara y de toda actividad. Pero no para Dogen, esto es una enseñanza básica budista, en la que se dice que en realidad, a pesar de que una exposición digamos convencional del Buddha-dharma sea expresada en los términos de que vivimos en el samsara, en el dolor y en el sufrimiento asociado al samsara, y la práctica budista consistiría en liberarse del samsara, abandonar el samsara y alcanzar el estado de paz y de gozo interno, pleno del nirvana. Esta es una exposición convencional, y es cierta, pero es relativa. Cuando nos atenemos a enseñanzas no tan relativas, sino que designan directamente
la verdadera naturaleza de la realidad tal y como es, lo que el Buda Sakyamuni enseñó y los ancestros actualizaron y experimentaron, es que ningún ser nunca ha salido nunca del nirvana. Que todos los seres seguimos existiendo, que existimos aquí ahora en el nirvana. Porque el nirvana es la verdadera realidad tal y como es, mientras que el samsara y la percepción del samsara no es más que una percepción distorsionada, es como un espejismo que por un lado nos impide darnos cuenta de que ya estamos en el nirvana, pero que al mismo tiempo ese espejismo carece de existencia real. ¿Entendéis? Es como alguien que perdido en el desierto tiene un espejismo según el cual no para de llover todo el tiempo. El espejismo es multidimensional y multisensorial. No solo es algo que se ve, es algo que se huele, es algo que se siente, es algo que... Por lo tanto, la experiencia subjetiva de aquel que vive en ese espejismo es que está continuamente bajo la lluvia en un cielo gris y nuboso. Pero en realidad, eso no es más que un sueño. Es una construcción ilusoria de una mente delirante. En realidad, todos los espejismos están hechos de luz, de sol. Están hechos de luz. Es el efecto, la mente del perceptor con el efecto de la luz, lo que genera el espejismo. Desde este punto de vista, los seres no hemos abandonado el nirvana nunca, no hemos abandonado el estado de samadhi oceánico. Me voy a referir sucintamente al Kain Sammai como samadhi oceánico, a pesar de que tengamos la percepción, y esa es nuestra ilusión, nuestra ignorancia, por lo tanto, la práctica budista consiste en retornar a la fuente de ese espejismo, al origen de ese espejismo. Y cuando retornamos al origen, entonces realizamos y nos damos cuenta de que nunca hemos salido del samadhi oceánico. De que la percepción incluso del samsara no era más que una construcción ilusoria. Es como decía en la conferencia, nosotros ahora mismo ya somos cosmos oceánico. Nosotros ahora mismo ya somos uno con todo lo existente, incluso con las galaxias más alejadas y todavía innominadas y desconocidas. Nosotros somos uno con las erupciones solares. Ya, aquí y ahora. Esa es la verdadera realidad. Ahora bien, nosotros hemos construido la percepción ilusoria de que somos individuos, que tenemos una existencia individual, que tenemos una conciencia individual. Esa es la ilusión. La separatividad que experimentamos
a partir de la conciencia individual es la ilusión, es el sueño. Individual significa indiviso, indivisible. Es como átomo. Átomo es no divisible, no compuesto, podríamos decir. Esa es una gran ilusión. Primero, los griegos creían que el átomo era la parte más pequeña del universo, más allá de la cual ya no se podía dividir más el universo. Aunque no lo habían comprobado con aparatos, porque en esa época no existía, fueron ellos los que crearon el concepto y la palabra átomo, que es de origen griego. Pero después vinieron los microscopios cuánticos y vino la física cuántica y entró dentro del átomo y resultó que el átomo también es un compuesto. Y que cada una de las partes que componen el átomo a su vez pueden ser descompuestas en otras partes más pequeñas. Ya van por el bosón de Higgs, ¿no? Higgins. Higgins. ¿Cómo se pronuncia? Bosón de Higgins. Higgins. H-I-G-G-I-N-S. ¿Cómo dices? Higgins. 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 El bosón de Higgins. Y después el bosón de Higgins será dividido aún más, y así. Así, ad infinitum en el microcosmos, ad infinitum en el macrocosmos. Todo es un conjunto de compuestos. Nosotros somos lo que Ken Wilber llamaría un holón. Y esta descripción del universo en términos de holónica es muy interesante porque se adapta mucho mejor a la realidad. Un holón es una totalidad en sí, que al mismo tiempo es un elemento que forma parte de una totalidad mayor. Y a su vez es una totalidad compuesta por múltiples totalidades inferiores en una escala de complejidad de lo más simple a lo más complejo. Por ejemplo, nosotros no somos un individuo, no somos indivisibles. Tal y como somos, no somos indivisibles. Puedo cortar este dedo y sigo existiendo, a pesar de que ya me he dividido, y sigo supuestamente siendo individuo. Puedo cortar el otro dedo, puedo cortar el otro dedo, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Me pueden extraer un riñón, me pueden extraer un pulmón, me pueden extraer medio estómago. Y sigo llamándome individuo a pesar de que no dejan de dividirme. Nos seguimos considerando indivisibles a pesar de que podemos ser descompuestos en muchas partes, incluso seguir viviendo. Entonces, este organismo es una totalidad, es un holón, que está compuesto por otras totalidades inferiores desde el punto de vista de la complejidad. Por ejemplo, el sistema respiratorio es una totalidad en sí. Cada órgano puede ser considerado una totalidad en sí, pero que forma parte de un organismo. Y dentro de cada órgano, cada conjunto de tejidos con un funcionamiento y un objetivo específico puede ser considerado un holón, una totalidad en sí, que forma parte de una totalidad mayor que es el órgano. Pero a su vez, cada tejido está formado por ¿qué, Magda? Los tejidos están formados por ¿qué? Por células. Cada célula a su vez tiene otra individualidad. Y cada célula a su vez Y tiene funciones está propias. continuamente renovando. Y así. Muriendo y renovando. Exacto.
Eso hacia lo inferior, hacia el microcosmo. Cojamos hacia el macrocosmo y nos encontramos igual. El ser humano forma parte de un sistema ecológico, por ejemplo, de un nicho ecológico. No es inseparable del nicho ecológico o de determinados parámetros, de determinados vectores. Por eso no podemos ir a la Luna a pasear, porque allí no se da el entorno ecológico adecuado para que este organismo pueda ser. Pero a su vez, cada nicho ecológico forma parte de un sistema ecológico más amplio, que a su vez está en relación con otros sistemas ecológicos, todo ello dentro de un molón y una totalidad que podríamos llamar biosfera. La biosfera es una totalidad en sí, pero que incluye otras totalidades, como por ejemplo todo el reino mineral, que es la base sobre la que se sustenta la biosfera. Si no estuviera la consistencia del reino mineral, es la densidad de la Tierra, con sus metales pesados, no se podría dar la biosfera. Por eso primero fue la Tierra como planeta mineral, sin vida. Bueno, no vamos a entrar en... Y alrededor de ese planeta mineral se fue conformando la vida, dio lugar a la biosfera, pero la biosfera está incluida dentro de la estratosfera, no sé, que es otra totalidad, formada por totalidades menores y que a su vez forma parte de una totalidad mayor, un sistema planetario, etc. Todo esto para decir que, a pesar de que la realidad es así, es una realidad oceánica, infinita, sin límites ni demarcaciones, una unidad no dual, nosotros vivimos en la ilusión, en el sueño y en el espejismo de ser individuos. De ser mundos autónomos e independientes. Y esa ilusión, ese espejismo contrario a la realidad, es lo que ha creado la civilización humana en la que estamos ahora, la que ha creado las ciudades, la que ha creado los sistemas políticos, los sistemas económicos, la que ha creado la relación actual que tenemos con la naturaleza, la que ha condicionado la relación que tenemos los unos con los otros, de individuo a individuo. Ha creado el individualismo. Es decir, esto es una ilusión, es un sueño, pero este sueño tiene lugar dentro del samadhi oceánico. Es decir, es algo que surge en el samadhi oceánico. Pero nosotros, dentro del sueño, no vemos ni experimentamos el samadhi oceánico. Solo estamos condicionados por nuestros sueños, nuestras percepciones y nuestras visiones. Cuando atravesamos estas barreras y derribamos estos límites, nuestra práctica tiene fruto y entonces experimentamos la realidad como un océano, el samadhi oceánico. Esto es. Esta es la introducción. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Una observación, no deja de resultarme apabullante, curioso, que este cosmos que nosotros somos,
que somos, tomando conciencia de nosotros mismos, sea tan curioso, tan retorcido que haga que tengamos la ilusión de ser una individualidad y tengamos que hacer una práctica para reconocer que lo somos. Es decir, es una paradoja desde tu punto de vista. Desde tu punto de vista. Desde tu forma de pensar. Porque como tu forma de pensar está limitada a tu individualidad, quiere decir a tus condicionamientos cognitivos, culturales, educativos, etcétera, etcétera, desde ahí es una paradoja. Pero si tú en algún momento puedes atravesar esas barreras y derribar esos límites y experimentar, aunque sea por un instante, la amplitud del samadhi oceánico, esas preguntas pierden todo su sentido. Esas preguntas no tienen respuesta. La respuesta a esa pregunta es la disolución de las preguntas. La disolución no como represión o negación, sino como experiencia que retorna al origen. No es a través del pensamiento que tú vas a resolver esas preguntas, sino a través del no pensamiento. Esto significa volver, retornar al origen. Cuando se dice en el Zen que una mancha de sangre no puede ser limpiada con sangre, lo que quiere decir es que las dudas creadas por la mente no pueden ser resueltas por la actividad de la mente. Entonces, la respuesta a esas preguntas es un cambio de dimensión interior, un cambio de estado de conciencia. Y ese cambio de estado de conciencia es el que produce la práctica continuada cuando es adecuadamente realizada y dirigida. Eso lo planteaba Einstein cuando decía que había ciertas ideas que no se podían plantear con el mismo conocimiento con el cual habías planteado las ideas. Tenías que salir fuera de las ideas con las que planteabas el conocimiento que tú tenías para volver a plantear. Un problema no puede ser resuelto en los mismos términos en los que se ha planteado. Así es. Sino cambiando de términos. Entonces, para cambiar el paradigma en el que vives, tienes que salir de la mente, en ese momento, de esas ideas, salir a tu nuevo entorno, otra cultura, otro conocimiento, y desde ahí, desde una universidad diferente, volver a plantear más preguntas. Exacto. En nuestro caso es ir a otro estado interno de conciencia. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pues vamos a darnos una pausa ahora para digerir un poco esto y continuamos después en la siguiente sesión. Muchas gracias por vuestra atención. A pesar de que esta preciosa visión es una, así como el universo es uno, se manifiesta con distintos aspectos, con distintos reflejos y matices. Por eso se habla de distintos estados de samadhi. A pesar de que todos ellos son estados de samadhi, cada uno tiene sus propias tonalidades, sus destellos característicos, así como el océano, siendo uno y solo, a veces sus aguas aparecen más verdes, oscuras, a veces más azules, claras, a veces hay un movimiento, a veces no hay movimiento. El Kain Sammai es uno de estos samadhis. Kain Sammai en japonés
es el Sagaramudra Samadhi en sánscrito. Sagaramudra Samadhi en sánscrito. Se dice que el Buda Sakyamuni proclamó las enseñanzas contenidas en el Sutra de la Guirnalda Florida, el Avatamsaka Sutra, un sutra que tuvo una gran influencia en la conformación de la escuela Chan en China y que ha ejercido y sigue ejerciendo una gran influencia en toda la tradición Zen, a pesar de que en China dio lugar a una escuela propia, la Kegon. Kegon es el nombre en japonés de Avatamsaka Sutra. En China se creó una escuela. Las distintas formas de traducir este término ya en sí es un koan y es una indicación. Se puede traducir como sello, en el sentido de cuando sellamos algo para certificarlo. Se puede traducir como reflexión, en el sentido de reflejar, no de reflexionar. La reflexión de un espejo refleja, o el agua refleja, la superficie del océano refleja. También puede ser traducido como impronta, huella, impresión, o en el sentido más habitual, mudra es un gesto simbólico, como los mudras en los que aparece muchas veces el Buda o el mudra que nosotros empleamos para zazen. Es un gesto simbólico. El mudra tiene el significado de gesto simbólico en el sentido de que tiene un significado, no un significado intelectual, sino es causa de un efecto y a su vez es un sello. El mudra durante el zazen sella, cierra, certifica el estado de zazen. Y zammai es samadhi, que podríamos traducirlo como un estado de profunda absorción meditativa. Así que el nombre de este samadhi puede ser muy difícilmente traducido al español. Lo traduzcamos como lo traduzcamos, no da idea, no genera en nuestra mente, basada en este sutra, así como se creó otras escuelas basadas en otros sutras, por ejemplo la Tendai en el Sutra del Loto, y que al pasar a Japón fue llamada Kegon. Se dice que el Buda Sakyamuni proclamó las enseñanzas contenidas en el Avatamsaka Sutra estando absorto en este Sagaramudra Samadhi. Todos los grandes sutras mahayanas fueron proclamados cuando el Buda entraba o salía de algunos de los estados de samadhi, de algún samadhi concreto. Por ejemplo, el Sutra de la Gran Sabiduría, que recitamos cada día, el Mahaprajna Paramita Sutra, fue proclamado por el Buda en el samadhi correcto, llama. El Sutra del Loto del Dharma maravilloso, el Sutra del Loto, fue proclamado cuando el Buda se encontraba en el samadhi de los infinitos significados de la enseñanza. Esa es la traducción del samadhi. Por ejemplo, el Sutra del Gran Nirvana, el Mahaparinirvana Sutra, fue proclamado en el samadhi llamado inquebrantable, o Fudo Sammai. Así, ¿cuáles son las características del samadhi
del Kain Sammadhi del Sagaramudra Sutra, del Sagaramudra Samadhi. Kai es Sagara en sánscrito, es océano. El término mudra puede ser traducido de distintas formas y encontrar la relación entre los distintos, auténtica realidad, al verdadero aspecto, a la verdadera naturaleza de la realidad. Por lo tanto, esta visión preciosa es, por un lado, la preciosa visión iluminada de los Budas y ancestros que han sido correctamente transmitida de generación en generación, y por otro lado, es la visión preciosa de la realidad tal y como es, haciéndonos ver con ello que la visión iluminada de los Budas y ancestros es la visión preciosa de la realidad tal y como es. No es una visión particular, no es una visión ideológica, no es una doctrina. De alguna manera, la experiencia de la iluminación de los Budas y ancestros es la realidad tal y como es, viéndose a sí misma tal y como es. Es decir, la experiencia de la iluminación es el universo reconociéndose a sí mismo. La conciencia iluminada de un Buda es la conciencia misma del universo observándose, viéndose, reconociéndose a sí mismo. Este es el sentido implícito en el término Shobogenzo. Esta preciosa visión aparece durante el estado de Samadhi. Durante los estados de meditación profunda. Buen día a todos. Buen día. Empezamos pues con la primera sesión del Shobogenzo Kai in Sammai. El Shobogenzo, como sabéis, es la gran obra del maestro Dogen. Y el título ya nos indica que se trata de alguna manera de expresar en el lenguaje la visión iluminada de los Budas y ancestros de la transmisión. Shobogenzo puede ser traducido como la preciosa visión del Dharma verdadero, del Dharma correcto. Esto tiene una doble lectura, el título. Por un lado, Shobo, el Dharma correcto, Sho correcto, auténtico, verdadero, Bo es como Ho, el Dharma del Buda. Se refiere al auténtico Buda Dharma transmitido de forma correcta de generación en generación. Pero en un sentido más amplio,
Dharma puede referirse a la realidad completa y yo